Todo lo que crees saber sobre la resurrección tiene piezas faltantes. Durante casi 2000 años, al mundo se le dijo que la historia terminaba en la tumba vacía. La piedra removida, el silencio, los créditos finales. Pero ese final nunca fue universal. A miles de kilómetros de Roma, en lo profundo de los monasterios de piedra de Etiopía, los monjes protegieron un registro diferente. Una Biblia antigua con 81 libros, no 66, páginas que Occidente nunca leyó y palabras que nunca se predicaron. Dentro de esas páginas olvidadas hay un pasaje sobre la resurrección que no solo describe lo que ocurrió después de que Jesús resucitó, sino que explica qué cambió. No solo la muerte, no solo el cielo, sino la naturaleza de Dios, el propósito del alma y el acceso directo de la humanidad a la verdad. Estas palabras fueron preservadas más allá de concilios, más allá de ediciones y más allá del control, ocultas hasta ahora. Y antes de revelar lo que realmente dice esta traducción, dale like y suscríbete, porque este es el tipo de conocimiento que algunas personas no quieren que escuches. 81 libros que reescriben la historia. La mayoría de la gente cree que la Biblia es fija, final e intocable, pero la Iglesia Ortodoxa etíope nunca estuvo de acuerdo. Mientras la Biblia occidental se detuvo en 66 libros, Etiopía preservó 81, 15 más que los protestantes y 8 más que los católicos. Y no son añadidos al azar, sino algunos de los textos cristianos más antiguos, jamás utilizados, venerados por los primeros creyentes mucho antes de que fueran eliminados silenciosamente en Occidente, libros como Enoc, Jubileos y Macabeos. Durante siglos, los eruditos occidentales se burlaron de ellos como mitos, hasta que la ciencia intervino. La datación por radiocarbono de los evangelios de Garima, descubiertos en un monasterio etíope, demostró que fueron escritos entre los años 330 y 650 después de Cristo, convirtiéndolos en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos del mundo. Mientras Europa caía en el caos, los monjes etíopes preservaban el código fuente original del cristianismo, y lo que contienen estos libros es explosivo. El libro de Enoc no solo dice que la humanidad pecó antes del diluvio, sino que explica por qué. Describe una brecha cósmica, 200 ángeles vigilantes descendiendo a la tierra, tomando esposas humanas y creando seres híbridos, llamados Nefilim, gigantes que devoraron el mundo. Da nombres, Samyaza, Azazel, Baraquiel, y dice que enseñaron conocimiento prohibido, fabricación de armas, seducción y astrología. No fue simple desobediencia, fue conocimiento no autorizado, y por eso la Iglesia romana lo rechazó. El mundo que describe Enoc es caótico, peligroso e incontrolable, así que fue eliminado. Etiopía lo conservó, y Enoc es solo el acto inicial. El verdadero impacto es un texto de la resurrección llamado Mashafakán, el libro del pacto. En la tradición occidental, Jesús aparece brevemente después de resucitar. En la tradición etíope, permanece 40 días y enseña, no sermones, sino instrucciones. Describe estructuras ocultas de la realidad, conocimiento que evita la jerarquía religiosa. Habla de la naturaleza, de frecuencias, de espíritus y de un conflicto del fin de los tiempos que no se libra con ejércitos, sino con conciencia. Es místico, urgente y empoderador. Y los monjes etíopes creen algo radical, que los 81 libros son la puerta estrecha, mientras que la Biblia de 66 libros es el camino ancho, simplificado para las masas. Si tienen razón, entonces la Biblia que lee la mayor parte del mundo no está completa, está censurada. Y ahora, a medida que estos textos se traducen y se liberan, el sello se rompe. Ya no son historias seguras, son archivos en bruto.
Y si los gigantes y los ángeles caídos suenan increíbles, espera a escuchar lo que Jesús realmente dijo durante esos 40 días ocultos, decodificando el mensaje secreto de los 40 días. En el Evangelio estándar de Lucas, el tiempo entre la resurrección y la ascensión es borroso, pero en el Mashafacán etíope es el evento principal. Aquí es donde se quitan las barandillas de seguridad. Según estos textos, el Cristo resucitado reúne a sus discípulos no solo para consolarlos, sino para prepararlos para una guerra espiritual. Habla del constructor de sombras, un concepto que rompe la mente, y explica que el mundo material, el del dinero, el estatus y los imperios físicos, es en gran medida el patio de recreo de una fuerza engañosa. Les dice: no construyan templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Construyan el templo del corazón, porque es eterno. Esto no es solo una metáfora bonita, es una orden literal. Les advierte contra la religión organizada y predice que hombres con largas túnicas usarán su nombre para acumular oro. Advierte específicamente sobre una Roma futura que convertirá su cruz en una espada. Esa precisión es lo que aterroriza a los estudiosos, como si estuviera mirando 2000 años hacia el futuro y viendo las cruzadas, la Inquisición y las megaiglesias. Les dice que el verdadero creyente debe ser un extranjero en los sistemas de los hombres, pero introduce algo aún más inquietante, una visión dual del alma humana casi biológica. Dice que cada ser humano tiene dos vientos soplando dentro de él, el viento de la vida y el viento del error, y que este último no son solo malos pensamientos, sino un parásito que entra por la codicia, por los ojos cuando miran lo que no deben y por la boca cuando miente, calcificando el corazón y convirtiendo a la persona en lo que él llama una tumba viviente. Una tumba que camina, respira, come y publica en redes sociales, pero espiritualmente ya está muerta, un apocalipsis zombie del alma. Y aquí viene lo más impactante. Ofrece el antídoto, y no es un diezmo ni un ritual, es gnosis, conocimiento. Enseña a vigilar los pensamientos como un guardia vigila una puerta y afirma que el reino de los cielos está literalmente dentro del cuerpo, oculto en el silencio entre los pensamientos. Por eso, el Imperio Romano tuvo que suprimir este texto. Roma necesitaba ciudadanos obedientes, no místicos autoconscientes que creyeran que la Iglesia era innecesaria, porque si crees que Dios está dentro de ti, no pagas impuestos al templo, no te inclinas ante el obispo y te vuelves incontrolable. El libro del pacto también contiene detalles cosmológicos extraños. Habla de depósitos de nieve y de puertas de los vientos, que durante mucho tiempo se creyeron poesía, hasta que la meteorología moderna confirmó que los patrones climáticos se mueven en corrientes globales, ríos literales de viento. También habla de un abismo de agua bajo la tierra, algo que la ciencia moderna descubrió recientemente en forma de un océano masivo, atrapado en la roca ringwoodita del manto terrestre, más agua que en todos los océanos superficiales juntos. La Biblia etíope tenía razón, y eso hace inevitable la pregunta: si acertó con el agua y los vientos, ¿también acertó con el parásito espiritual? El tono de estos 40 días es urgente. No es el mensaje suave de poner la otra mejilla, sino la advertencia final de un general antes de abandonar el campo de batalla. Les dice: la oscuridad vendrá y llevará a mi rostro. Esa es la línea más aterradora del libro, porque predice que el mal supremo no parecerá un monstruo, sino el cristianismo mismo, un falso salvador que engañará al mundo pareciendo exactamente aquello que intenta destruir, una idea que encaja con las teorías del anticristo, pero de forma mucho más sutil y peligrosa. Y aún así, no los dejó solo con advertencias,
les dejó un arma, una práctica secreta conocida solo por el círculo interno, que implicaba el control de la respiración y el enfoque de la mente, similar a técnicas avanzadas de meditación oriental, conectadas con la teoría de Isa, la idea de que Jesús pasó sus años perdidos en India o el Tíbet. Las enseñanzas de la Biblia etíope son sorprendentemente orientales, con conceptos de karma, reencarnación y energía interna disfrazados en terminología antigua. Así que tenemos un libro secreto, una advertencia sobre una iglesia falsa y un método para desbloquear el poder interior. Pero si Jesús se fue, ¿dónde quedó la prueba física de su poder? La respuesta se encuentra en una pequeña capilla de piedra a la que nadie tiene permitido entrar. ¿Por qué Hitler, los imperios y las órdenes secretas nunca la consiguieron? No se puede hablar de Etiopía sin hablar del Arca de la Alianza. Las películas dicen que se perdió en Egipto. Los etíopes dicen que eso es absurdo. Casi todos los etíopes creen que el arca todavía está allí, encerrada dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en la antigua ciudad de Aksum. Y esto no es folclore, es la columna vertebral de toda su civilización. La historia comienza con la reina de Saba, quien viaja a Jerusalén, conoce al rey Salomón y regresa a casa llevando en su vientre a su hijo, Menelik I. Años después, Menelik visita a su padre. Salomón le ofrece el trono, pero Menelik se niega, aunque no se va con las manos vacías. Según la crónica real de Etiopía, el Kebra Nagast, Menelik y sus compañeros realizan el intercambio más audaz de la historia, sustituyendo el arca por una réplica y llevando en secreto la verdadera a Etiopía. Y el arca no es solo una caja de oro. Las descripciones bíblicas la presentan como un arma, quemando ejércitos, desatando fuego y matando a cualquiera que se acercara demasiado. Sus efectos suenan inquietantemente modernos, como radiación. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. El guardián del arca, hoy en día, solo uno a la vez, tiene prohibido abandonar la capilla de por vida. Los visitantes dicen que estos guardianes desarrollan cataratas, pierden la vista, su piel palidece y a menudo mueren jóvenes. ¿Por qué un cofre de madera haría eso, a menos que no sea solo madera? Algunos creen que el arca es una antigua tecnología de alta energía. Otros dicen que es un dispositivo de comunicación, algo mucho más antiguo que la religión misma. Sea lo que sea, Etiopía la ha custodiado y defendido durante 3000 años. Etiopía es la única nación africana que nunca fue colonizada. Cuando Italia invadió en 1896 con armas modernas, las fuerzas etíopes lograron derrotarlos en la batalla de Adwa. Los locales dicen que San Jorge cabalgó junto a ellos. Otros susurran algo más oscuro, que el arca fue llevada cerca del campo de batalla y liberó una luz cegadora que cambió el curso de la guerra. Incluso las órdenes secretas lo sabían. Los caballeros templarios viajaron a Etiopía en el siglo XII en busca del arca. Sus símbolos aún están tallados en las iglesias de piedra de la Libela. Ellos sabían que el grial no era una copa, era un linaje de sangre, y el arca era la prueba. Los emperadores etíopes gobernaron a través de la dinastía salomónica durante casi 3000 años, afirmando descender directamente de Salomón y de la línea del rey David, lo que significa que mientras Europa adoraba a Jesús como un dios distante, Etiopía era gobernada por sus parientes. Si el arca es real y está en Aksum, entonces la autoridad bíblica no apunta a Roma, sino a un pueblo silencioso de África, y el misterio se profundiza. Al sur de Aksum, iglesias enteras fueron talladas directamente hacia abajo en roca sólida, no construidas, sino excavadas. Los locales dicen que los humanos trabajaban de día y los ángeles terminaban el trabajo por la noche.
las iglesias talladas como con láser del siglo XIII. Bienvenidos a Lalibela, el lugar que hace que los arqueólogos se rasquen la cabeza y luego se rindan. En el siglo XII, el rey Lalibela ordenó la construcción de 11 iglesias, pero no contrató albañiles para apilar ladrillos. Ordenó que fueran talladas directamente en roca volcánica sólida. No estamos hablando de cuevas, sino de enormes catedrales intrincadas, con ventanas, puertas, columnas y sistemas de drenaje, esculpidas a partir de una sola pieza de piedra. Es una escultura negativa. Debes imaginar todo el edificio en 3 dimensiones y luego eliminar todo lo que no sea la iglesia. Un solo error, una sola columna agrietada, y todo el proyecto se arruina. No puedes volver a pegar la roca. Y aquí viene lo increíble. Dicen que se hizo en solo 24 años. Ingenieros modernos han hecho los cálculos. Tallar estas 11 iglesias con herramientas manuales, cinceles y martillos, requeriría 40.000 hombres durante más de un siglo, y solo la remoción de escombros necesitaría flotas de camiones. Sin embargo, no hay evidencia de esos escombros. Millones de toneladas de roca simplemente desaparecieron. La leyenda local añade un factor asombroso. Los monjes dicen que los trabajadores humanos laboraban de día, pero por la noche los ángeles descendían y continuaban el trabajo, trabajando el doble de rápido y usando herramientas de luz que cortaban la roca volcánica como mantequilla. Herramientas de luz. ¿Eso suena a un cincel o a tecnología de energía dirigida? Algunos teóricos sugieren que el Arca de la Alianza fue llevada a Lalibela durante este tiempo y utilizada como fuente de energía o incluso como herramienta para ablandar la piedra. Existen relatos antiguos en otras culturas sobre piedra ablandada mediante frecuencias sonoras o compuestos químicos. ¿Pudieron los etíopes poseer una tecnología perdida? La iglesia de San Jorge es la más famosa de todas, con forma de una cruz perfecta excavada profundamente en el suelo. El techo está al nivel del terreno y se mira hacia abajo para verla. La precisión es casi perfecta, como si fuera láser. El sistema de drenaje es tan avanzado que incluso después de 800 años de lluvias torrenciales, la iglesia nunca se ha inundado. Y luego están los túneles. Debajo del complejo hay un laberinto de túneles completamente oscuros, diseñados para simbolizar el descenso al infierno. Los candidatos al sacerdocio deben recorrer estos túneles en total oscuridad, palpando las paredes durante horas mientras cantan. Es una cámara de privación sensorial construida enteramente de piedra, lo que conecta directamente con el libro del pacto y sus enseñanzas sobre la oscuridad de la tumba. La arquitectura refuerza la teología. Debes caminar a través de la oscuridad para encontrar la luz. Pero recientemente, escaneos láser en 3D revelaron algo más: anomalías bajo el suelo, espacios huecos que no se han abierto en 800 años. ¿Qué hay allí abajo? Los sacerdotes dicen que es el tesoro de los santos, manuscritos de oro, o quizás las mismas herramientas usadas para construir el lugar. El mundo está obsesionado con las pirámides de Egipto, pero Lalibela es posiblemente más compleja. Las pirámides son bloques apilados. Lalibela es sustracción. Requiere un nivel de planificación tan preciso que sugiere una mente casi computacional. Lo que la mayoría no sabe es que el rey Lalibela pasó tiempo en Jerusalén antes de que cayera bajo dominio musulmán. Quería construir una nueva Jerusalén en África, a salvo de las guerras interminables de Medio Oriente, e incluso llamó Jordán al río que atraviesa la ciudad. No solo estaba construyendo iglesias, estaba construyendo un búnker, una fortaleza espiritual diseñada para preservar la fe cuando el resto del mundo ardía, y funcionó.
Mientras las catedrales europeas eran bombardeadas durante las guerras mundiales, la libela permaneció intacta, pero la piedra guarda un secreto más. Los símbolos tallados en las paredes incluyen la estrella de David, la cruz y la esvástica, un antiguo símbolo del sol mucho antes de ser corrompido por los nazis. Muestran una fusión de creencias, una conexión con Oriente y una geometría sagrada alineada con las estrellas. Los etíopes no solo preservaron libros, preservaron conocimiento sobre cómo manipular la materia misma. Pero el secreto final no trata sobre rocas ni cofres, sino sobre sangre, el linaje oculto del que nadie habla. En Occidente, Jesús está solo, sin esposa, sin hijos, sin linaje familiar, y la historia termina en la cruz. Pero en Oriente, y especialmente en Etiopía, esa idea no tiene sentido, porque la familia lo es todo. La dinastía salomónica de Etiopía no gobernó 1 o 2 siglos, gobernó casi 3000 años. Desde alrededor del año 900 a.C. hasta 1974, una sola línea real ocupó el trono. El último emperador, Haile Selassie, fue el gobernante número 225 de esa cadena, conocido como el León Conquistador de la tribu de Judá. Ese título no es simbólico, es un reclamo legal al linaje de sangre del rey David. Sigue esa línea y no solo conecta a Etiopía con el Antiguo Testamento, sino que crea una superposición incómoda con el Nuevo. Si María pertenecía a la casa de David y los reyes etíopes reclamaban la misma casa, entonces no eran extraños, eran familia. Por eso los rastafaris vieron a Haile Selassie como el Mesías regresado. El Apocalipsis habla del león de Judá y ellos creían estar mirándolo. Selassie nunca se declaró divino, pero entendía el peso de la ascendencia. Los linajes importan, y ahora la ciencia ha intervenido. Estudios genéticos de etíopes revelan ADN antiguo del Levante, del actual Israel y Siria, que data de hace unos 3000 años. Una migración real, personas reales y un movimiento real desde Jerusalén hacia Etiopía. Las leyendas no eran leyendas. Esto explica por qué el cristianismo etíope se siente tan diferente. Mantuvieron las leyes judías, las reglas dietéticas, la circuncisión al 8º día y el sábado como día sagrado. Su fe es una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo, una muestra de cómo pudo haber sido el cristianismo antes de que Roma lo remodelara. No necesitaban conversión, ya eran parte del linaje desde el inicio. Y esto nos lleva, Tleid, a la idea más controvertida de todas. Algunos textos antiguos sugieren que Jesús no murió en la cruz. Si escapó, Etiopía habría sido el lugar más seguro de la tierra, un reino gobernado por su propia familia extendida. Y en las remotas tierras altas, las tradiciones orales aún hablan de un maestro misterioso venido del norte, un sanador, un hombre de paz. No lo llaman Jesús, lo llaman el Maestro Justo. ¿Es posible que Occidente haya estado excavando en la tierra equivocada todo este tiempo? Tal vez el verdadero legado de Jesús no esté enterrado en Galilea, sino vivo en África. Como dicen los monjes etíopes, Occidente tiene el agua, nosotros tenemos el pozo. Los vigilantes están regresando y el momento no es aleatorio. Así que pregúntate esto, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos textos emergen después de 2000 años de silencio? Durante siglos permanecieron ocultos en monasterios de montaña, envueltos en piel de cabra y custodiados por hombres que habrían muerto antes de permitir que extraños los tocaran. Sobrevivieron a insectos, guerras e imperios, aislamiento total. Y si las traducciones actuales revelan cómo funcionaban estos sistemas, entonces esto no es un avivamiento religioso, es el regreso de la ciencia anterior al diluvio. Así que aquí está la pregunta que debería perseguirte.
Si los emperadores editaron la historia para controlar el pasado, ¿qué más siguen ocultando? ¿Estás listo para leer los capítulos prohibidos o la verdad es demasiado peligrosa? Dale like si quieres más historia oculta y suscríbete para unirte a la búsqueda de lo que nunca debió ser encontrado.